13:39 y a esta hora ya nos acompaña Marcela Holguín, asambleísta por UNES, para dialogar sobre la propuesta para derogar la reforma tributaria y la evaluación al Consejo de Administración Legislativa del Legislativo CAL. Y justamente con ella vamos a conversar sobre este tema. La Asamblea Nacional lleva ya 8 días estancada, no se ha convocado a sesiones del Pleno. ¿Qué es lo que está sucediendo al interior de la función legislativa? Asambleísta Holguín, buenas tardes. Diana, ¿cómo estás? Buenas tardes a ti, a quienes nos escuchan y nos ven a través de FM Mundo, mi antigua casa. Así que guarda un cariño muy especial por esta emisora. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, tú lo decías y lo describías perfectamente. Si es que contamos con el fin de semana, sábado y domingo, van a ser 10 días consecutivos que los asambleístas no hemos sido llamados a sesionar en el Pleno de la Asamblea Nacional. Una asamblea que está en este momento todavía continúa a oscuras, una asamblea de puertas cerradas en donde no se trata los temas que a la gente le interesa, en donde no existe transparencia en lo que tiene que ver con el procedimiento legislativo y, por si fuera poco, una asamblea cuya presidenta tiene temor de convocar a los asambleístas para hacer lo que nos corresponde, trabajar. Ustedes han planteado que se conforme una comisión justamente para evaluar los temas que desarrolla el CAL y así también plantean la derogatoria de la ley tributaria. ¿Cuál ha sido la respuesta en este caso? Aparentemente no quieren que se conforme esta comisión que evalúe su trabajo. Exactamente, Diana. Lamentablemente ha sido así. Ilegalidad tras ilegalidad es la que ha venido cometiendo la presidenta de la Asamblea Nacional. Es por esta razón que nosotros, recordarás tú, la semana pasada, pedimos en la sesión número 766 precisamente un cambio del orden del día. ¿Por qué razón? Porque vimos que existían algunas irregularidades en los cambios del orden del día presentados y nosotros queríamos tener una explicación lógica de este accionar de parte de la Secretaría de la Asamblea. No se da paso a este pedido e inmediatamente lo que se hace es apelar la presidencia por parte del asambleísta social cristiano Esteban Torres. La presidenta se asusta y en lugar de dar paso a la apelación, cierra las puertas, sale corriendo, nos apaga las luces, cierra los micrófonos, algo que fue notorio y públicamente evidenciado por los medios de comunicación que incluso asistieron a la parte interna del hemiciclo. Desde ahí no ha pasado absolutamente nada. Nosotros le hemos pedido a la presidenta de la Asamblea Nacional en reiteradas ocasiones sesionar y ella lo que ha hecho por temor a que sea cuestionada por estas ilegalidades ha sido hacer convocatorias entre gallos y medianoche, hacer convocatorias en medio del feriado. Por supuesto, nosotros no tenemos ningún problema de trabajar, pero hay que hacerlo como corresponde. Existe una resolución del CAL que fue aprobada por la propia presidenta de la Asamblea, en donde, entre otras cosas, se nos exige a los asambleístas que a partir del 22 de febrero debemos retornar a las actividades de la Asamblea de manera presencial, salvo excepcionalidades, dice la resolución del CAL, y estas excepcionalidades evidentemente no se están dando en este momento, por lo que nosotros, más allá de aquello, hemos pedido de manera pública a la presidenta que lo que debe hacer es dejar que el CAL, dejar que sea evaluado el CAL, en este caso por los asambleístas, pero no por cualquiera. Eso primero que está en la ley orgánica de la función legislativa. No solamente el CAL, cualquiera de los 137 asambleístas debe ser evaluado al interior de la Asamblea Nacional y fuera de ello. Pedimos entonces esta necesaria evaluación, pero no de cualquier forma, a través de la conformación de una comisión multipartidista, en donde estén integrada por todos los miembros de las fuerzas políticas que conforman la Asamblea. La presidenta tiene miedo, no da paso al tema y, entre otras cosas, como tú bien señalas, tampoco podemos tratar aquello que a la ciudadanía le interesa, que es derogar la ley tributaria. Algo importante también ante esta negativa de convocarles a ustedes al Pleno, y como lo menciona, de manera presencial o con las excepciones que se den, ustedes también han manifestado que pueden aplicar el artículo 5 de la ley de la ley de la función legislativa justamente para autoconvocarse y pues de alguna manera ya tratar las normas y los pendientes que tiene el legislativo. Es correcto, nosotros lo exigimos ayer a través de una rueda de prensa, trabajar y transparencia. Es lo único que buscamos. No estamos por puestos, no estamos para guardar intereses de nadie, ni mucho menos. Estamos para solucionar los problemas
que exige y demanda a la población ecuatoriana de nosotros. Insisto en el tema de, sobre todo, la calificación de los proyectos derogatorios a la ley tributaria. Son 2 proyectos derogatorios presentados por 4 asambleístas, entre ellos de la bancada de la Revolución Ciudadana, por parte de nuestra compañera Viviana Veloz. Imagínate, Diana, la sesión fue convocada inicialmente el 25 de enero. Y hasta ahora, ¿cuánto tiempo ha pasado y la presidenta no da trámite a esta sesión para derogar la ley? Entonces yo le pregunto a la presidenta, con base a las acciones concretas, ¿quién no quiere derogar la ley? ¿Quién le está dando ese aire al gobierno para que siga cobrando impuestos a la gente que se han convertido en un verdadero asalto a los bolsillos de los ecuatorianos, especialmente de la clase media? Entre estas cosas y por estas razones, nosotros nos hemos visto en la obligación en este momento de empezar a conversar con las diferentes fuerzas políticas para aplicar el artículo 5, como tú bien señalas, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, para empezar a ver la posibilidad de autoconvocarnos. Lo único que nosotros no podemos darnos de lujo es de quedarnos sentados con los brazos cruzados, esperando a que la señora se le pase el miedo, abra las puertas, prenda las luces y nos llame a trabajar. Hay algo importante en esto, el plazo para que se apruebe la ley de inversiones que envió el Ejecutivo es hasta el 24 de marzo. De no darse las sesiones que correspondan, esto podría pasar por el Ministerio de la Ley. Imposible, no hay, pero el más mínimo atisbo de duda de que eso no puede darse. Y nosotros debemos ser absolutamente claros en señalar que no vamos a permitir que se le ocurra a la presidenta de la Asamblea hacer algo así. Esa ley está siendo tratada ya en este momento por la Comisión de Desarrollo Económico, calificada por el CAL. Debía haber sido inicialmente enviada a la de régimen económico por el carácter de lo que se está proponiendo en la ley, pero bueno, evidentemente como hay más fuerzas, digamos que políticas a favor del gobierno, la presidenta, que trabaja en función de las necesidades y de los requerimientos de este régimen, ha enviado a Desarrollo Económico. Los colegas asambleístas de esa comisión están ya trabajando día a día precisamente para esa ley. Sería entre el 12, me parece, o el 15, que deberíamos ser convocados nosotros para conocer el informe de primer debate, hacer las sugerencias, observaciones que debamos hacer desde los diferentes grupos políticos de la Asamblea, pero imposible. Nosotros no vamos a permitir que esa ley entre precisamente por el Ministerio de la Ley, porque a la presidenta no quiere convocarnos. ¿Se puede incluir, asambleísta, una transitoria en la ley de inversiones para derogar justamente esta ley tributaria que entró en vigencia en noviembre del 2021 y que ha sido tan cuestionada por todos los ecuatorianos por el alto impacto que genera en el bolsillo de todos nosotros? Mira, Diana, todo lo que signifique derogar la ley, en este caso tributaria, es importante. Todos los esfuerzos para ir precisamente hacia este objetivo final, creo que no hay que descartarlos de primer plano. Pero yo me pregunto, y le pregunto a la presidenta y a quienes propusieron aquello, ¿por qué esperar 30 días si mañana mismo, o pasado mañana en este caso, podríamos ser convocados a la continuación de una sesión en donde ya está este punto únicamente para ser discutido? 30 días más es darle oxígeno al gobierno para que siga cobrando impuestos a la clase media del país. 30 días más significa que los ecuatorianos, especialmente de la clase media, van a tener que sacar la plata de su bolsillo, plata que no tienen, para pagarle al gobierno. Entonces, no creo que debamos de esperar. La solución está en manos de la presidenta. Tiene la posibilidad de reiniciar esta sesión haciendo una convocatoria a continuación de sesión para tratar lo que ya inicialmente ha sido propuesto. Bueno, importante es que una vez que ustedes traten la normativa, este proyecto de ley de inversiones, este también irá pues al Ejecutivo para el veto correspondiente. Pero ¿de qué servirá algunos cambios o la intención de derogar la ley tributaria a través de esta vía, que también se lo ha mencionado, si existen divisiones en las bancadas? ¿Hay los votos necesarios para poder tener una misma línea en beneficio de todos los ecuatorianos? Porque si hay contradicciones, el Ejecutivo en su veto va a hacer lo que mejor le parezca. Exactamente, yo creo que en este momento lo que nos corresponde a todos los asambleístas es hacer un análisis absolutamente serio, responsable y minucioso de aquello que propone el Ejecutivo a través de esta ley económica urgente de las inversiones.
Nosotros realmente pensamos que no significa crear riqueza el hecho de traspasar la propiedad y los activos de manos del Estado a manos privadas, de privatizar, porque esa es la palabra que hay que utilizar para ser claros de las intenciones que tiene el gobierno con esta ley económica urgente, privatizar servicios como carreteras, infraestructura de educación, servicios básicos, carreteras, vías y demás. Eso, en palabras sencillas, se llama privatizar. Lo que nosotros debemos hacer en este momento es hacer un análisis responsable para, sobre la base de un análisis serio, hacer propuestas, si cabe el término, o rechazar esta propuesta de ley presentada por el Ejecutivo. Y yo creería que ahora que se ha conformado una mayoría sobre la base de coincidencias que nos han unido, en este caso por la coyuntura, para trabajar en beneficio de la gente, creería yo que existirían los votos necesarios precisamente para oponernos a aquello que consideramos que va en contra de los ecuatorianos, y si es que se da el veto, que es una potestad evidentemente que tiene el Ejecutivo, necesitaríamos los 91 votos para ratificarnos en el texto original. En todo caso es muy pronto para hablar de aquello, pero sí nos preocupa la propuesta que ha venido del Ejecutivo. La vamos a seguir analizando profundamente y evidentemente de manera responsable actuaremos en beneficio de las grandes mayorías. Bueno, ustedes se van a autoconvocar, conforme lo han mencionado a través de los medios de comunicación y las redes sociales. ¿Cuentan con el apoyo de otras bancadas para hacerlo en el caso de que la presidenta pues no los convoque a pleno? Sinceramente, Diana, yo me inclino a pensar de que la presidenta tiene que deponer esa actitud, tiene que, en función de la transparencia y del trabajo, convocarnos ya a las sesiones para empezar a trabajar como debemos hacerlo, sobre todo teniendo problemas tan urgentes que resolver. Si es que eso no ocurre, evidentemente vamos a tener que seguir en las conversaciones y diálogos que hemos mantenido con otras fuerzas políticas, en donde hemos coincidido también en la necesidad de esta autoconvocatoria, si es que no vemos una voluntad real por parte de la presidenta de la Asamblea en convocarnos y empezar a trabajar lo más pronto posible. Muchísimas gracias a la asambleísta Marcela Holguín, asambleísta por UNES, quien nos ha conversado un poco de lo que está sucediendo al interior de la Asamblea Nacional en lo que se refiere a la propuesta de derogar justamente la reforma tributaria y la evaluación al Consejo de Administración Legislativa que ha sido tan cuestionado. Muchísimas gracias, asambleísta, por acompañarnos en este espacio. Gracias, Diana. Un abrazo y un abrazo a todos quienes nos escuchan. Gracias.